Amigas y amigos, seguimos compartiendo con ustedes a través de la señal de TV Más HD. Así estamos en esta temporada estival. No paramos durante el verano, como no lo hicimos durante los 6 años anteriores, tampoco ahora en esta séptima temporada. Seguimos de largo, hasta que nos dejen. Hasta que nos dejen. Algún día nos pueden decir, bueno, no van más. Hasta ahora sí vamos y pretendemos seguir. Por más que sabemos que hay gente que no quiere que estemos al aire y que lo ha manifestado ya expresamente, pero bueno, es la democracia, la posibilidad de tener distintas ventanas por las cuales uno pueda expresarse. Recibimos hoy al diputado Carlos Rodríguez Gálvez del Frente Amplio. Estamos analizando todo lo que fue la previa, lo que fue durante la movilización, lo que es post-movilización del sector agropecuario. Pero dentro de la previa y dentro de lo que más o menos quedó allí candente, también estaba ese aspecto que se hablaba de que todos, se ha dicho, y sobre todo, es decir, lo que ya se remarcó en lo previo es, el país se perdió la oportunidad de toda una buena época en la que tuvo, y sin embargo, el gobierno prefirió pagar el despilfarro en ANCAP. Ese es uno de los ejemplos más claros y más contundentes, y que se utilizó como argumento de la previa de la convocatoria, y se utiliza como argumento para justificar el mal momento por el cual pasa el sector agropecuario y se teme llegar a una crisis. Sí, resumen de lo que reconozco como un triunfo de la oposición, principalmente del Partido Nacional, de imponer en la visión general de los uruguayos, y ahí estuvo muy alentado por también las cadenas nacionales o los grandes medios de comunicación a nivel nacional, la idea de que lo de ANCAP había sido un despilfarro, de que se perdieron 800 millones de dólares, después se fue subiendo incluso la cifra, yo llegué a escuchar hasta 1.200 millones de dólares, de que, bueno, quizá no tan públicamente, pero sí en las redes sociales y en algún medio, poco más que decir que esos 800 millones de dólares se los había llevado Raúl Sendic. Es que eso, hay gente que lo piensa. Y que había comprado campos y que había generado todo un montón de cosas. Todo eso, que había comprado estaciones de servicio, salían las fotos en las redes sociales de las estaciones de servicio de las que supuestamente era dueño Raúl Sendic, y que claramente todo ese estado que se fue generando terminó en la renuncia del propio vicepresidente de la República, cosa histórica en el Uruguay. Le reconozco ese triunfo a la oposición porque partió de una comisión investigadora que el Frente Amplio avaló, que se creara, que no logró llegar a ningún resultado concreto, porque se investigó todo lo de ANCAP, y lo que se descubrieron fueron 4 o 5 cositas. Primero, que se había dado $5.000 a una radio comunitaria de Tacuarembó que no había pasado la publicidad, que se había gastado $300.000 en una gran fiesta de inauguración de la planta desulfurizadora, y que había habido algunos otros detalles, pero los 800 millones claramente quedó en que era inversión. Entonces, si yo invierto en modificar ANCAP, en generar una planta desulfurizadora, en toda la modificación que se hizo vinculada al Portland, en toda una serie de cambios, no puedo estar hablando del despilfarro. Estoy hablando de inversión, y así figuran las cuentas de ANCAP, cada uno de estos. Claro, ANCAP hacía 40 años que no invertía $1. Entonces, cuando uno hace una inversión en un corto periodo de tiempo muy grande, el sistema uruguayo, a ver, de esto mismo se quejó Enciso. Vamos a comparar algunas cosas. Enciso hizo una inversión sobre las luminarias, ¿no? Y se la obligaron a ponerla en un año, toda, junta, cuando en realidad se paga en muchos años. Y ese año le dio déficit. Y salió el área de Hacienda de la Intendencia, los asesores, a explicar que en realidad ese déficit no era, porque era que el Tribunal de Cuentas los obliga a poner todo junto ahí. Y esto pasó lo mismo con ANCAP. Las inversiones que se hicieron, claro, hay que pagarlas. Pero en un largo plazo. El gobierno tuvo que asistir a ANCAP. El gobierno tuvo que asistir porque con lo que ANCAP recibía por sí solo no le dio para pagar las inversiones, por lo que recibía de ingresos. Y por esa causa... Eso no generó un déficit, claro, de ANCAP que fuera despilfarro de plata que se perdió. ¿Eso no afectó, no ha afectado a la economía del país? No es una de las causas de las situaciones que hoy se tienen como... Hoy estamos hablando de un déficit en torno de 2.000 millones de dólares. De las cuentas públicas, es decir, entre lo que entra y lo que sale, al gobierno nacional le faltan, digamos, 2.000 millones de dólares para alcanzar el equilibrio fiscal, ¿no? Convengamos que hay otros países que eso es el 4% más o menos de todo lo que produce Uruguay, ¿no? El PBI.
convengamos que otros países en mejor situación que Uruguay tienen déficits mucho mayores y sobreviven. Y Uruguay ha tenido otros momentos con déficit en el entorno del 2, del 3 y algo, y no es un problema, porque claro, estamos hablando de que a vos, en tu presupuesto, entre lo que cobraste y lo que gastaste, te faltó el 3%. No hay mucha, no es mucha plata. Claro, cuando uno habla de 2.000 millones de dólares... Claro, uno habla de 2.000 millones de dólares... Pero que todo lo que hagas en el Estado... No me lo imagino yo. Todo lo que si yo te cuento, no sé, cuánto gasta primaria en comprar tizas, claro, es un montón de plata. Cualquier cosa en el Estado, que vos la sumes toda junta y me la pongas en un año, te da un montón de plata, ¿no? Entonces, reconozco, se generó esa idea de que había un despilfarro en ANCAP. Se generó la idea de que el gobierno del Frente Amplio había llenado el gobierno nacional de funcionarios públicos. Se habla de entre unos 60.000... Se llegó a decir un 40, entre ¿no? 40 y 60.000 funcionarios públicos nuevos. El nuevos. Frente Amplio en 2005-2015 ingresaron en el entorno de 52-53.000 funcionarios públicos y bajaron en algunas áreas unos 5.000 más o menos, número redondo. Entraron nuevos funcionarios. Entraron nuevos funcionarios públicos. Ahora, ¿dónde entraron esos funcionarios públicos? ¿Entraron de porteros? ¿Entraron para ascensoristas, oficinas donde no había ascensores? ¿A dónde entraron esos funcionarios públicos? Entraron 40.000, entraron a la administración, a la ANEP. Y ahí estamos hablando de maestros, estamos hablando de maestros comunitarios, estamos hablando de profesores, estamos hablando de profesores de educación física, estamos hablando de profesores de inglés, estamos hablando de las auxiliares para las escuelas, estamos hablando de un montón de cargos que se generaron vinculados a la educación pública. En el entorno de unos 6.000 más o menos ingresaron a la policía. Seguridad, fue una de las prioridades de este gobierno, se crearon más cargos. 6.700, 7.000 y pico en el entorno de la salud, vinculada a la salud pública, ¿no? Entonces, ¿dónde entraron esos funcionarios? Y no hay miles de asesores como se mencionó. No, eso es un disparate. Presidencia de la República bajó 300 y pico de funcionarios. Ministerio de Transporte ha sido uno de los que ha bajado más. El que bajó más es el Ministerio de Defensa, que anda en el entorno de 3.000 y pico. Es decir, en lo que se llama Administración Central, lo que conocemos como los ministerios, ha bajado. Ahora, ¿qué pasa? El gobierno lo que llevó una política de cubrir los cargos que eran necesarios. Cuando los cargos quedan vacantes porque se jubila, porque la persona se va, porque fallece, por la eventualidad que sea, se llama concurso. Y ahí es donde han habido los ingresos. Pero además se han creado cargos nuevos, y donde se han creado cargos nuevos no ha sido, insisto, de portero, de asesor de un ministro, estamos hablando. Y están publicados los datos por la Oficina Nacional de Servicio Civil, año a año se publican, pero claro, como yo miento, como yo repito que entraron 70.000 funcionarios, y eso es clientelismo, porque además parece que los maestros entraron a dedo porque el diputado los puso ahí en la escuela, pues yo llegaba a escuchar eso, a ver eso en redes sociales, y eso se repite por WhatsApp, se repite por acá, machaca, y se genera esa idea de que el gobierno del Frente Amplio abrió la canilla a los funcionarios públicos. Bueno, capítulo aparte son las intendencias. La Oficina Nacional de Servicio Civil también informa sobre los ingresos en las intendencias. Entonces, y ahí sí han aumentado. Ajá. Entonces, ahí es donde se dan los aumentos. Sí, claro que sí. Pero eso es transparente, eso está publicado, no es Ahora, si yo tiro mueve la aguja para 70.000 funcionarios públicos más. Muchos de esos funcionarios públicos en el primer periodo fueron becarios que habían sido ingresados o funcionarios que estaban contratados, porque cuando no se podía ingresar al Estado se había encontrado la vuelta por el costado. Se le hacían contratos, se le hacía esto, ¿no? Bueno, todo eso se reglamentó. Todos los becarios que habían ingresado durante años, muchos eran en los entes, también ingresaron al gobierno, a la plantilla, digamos, de funcionarios públicos. Pero eso no es la realidad. Por eso, cuando en la previa se decía no más ingresos de funcionarios, después en la proclama apareció, bueno, pero si son docentes, si son de la salud, si son de la seguridad, pueden entrar. Pero esos son los que han entrado. En la proclama estaba. Entonces, al final en la proclama, si yo leo la proclama, lo que ya hizo el Frente Amplio cumple con la proclama. Usted dice que ahí va en sintonía con lo que ha hecho el gobierno central. Totalmente. Es lo que ha hecho el gobierno central. Y el hecho de poder bajar, aprovechando el tiempo, nos queda todavía unos minutos, pero dentro de las críticas también hay críticas del sistema político, a lo que es el Parlamento, las intendencias. Hablaban de, bajar la cantidad de asesores, bajar los sueldos, los viáticos de los legisladores. Sí, nosotros particularmente en el NPP, en nuestro Congreso fue uno de los puntos que tratamos y de hecho el Congreso del NPP que se realizó el año pasado encomendó a los legisladores del NPP a presentar un proyecto de ley sobre los viáticos. Nosotros entendíamos que el sistema de viáticos
es bastante disparatado porque se presta a que uno haga las cosas bien, ¿no? Porque uno puede llevar dinero para determinado viaje, que es oficial, y si le sobra devolverlo, pero no se rinde cuenta, o puede quedárselo, o puede gastarlo en lo que quiera. Sí, hay legisladores que han dicho que no van a devolver nunca los Bárbaro. viáticos. Lo que nosotros hicimos ahora es presentamos un proyecto de ley donde, bárbaro, hay que rendir gastos. Si tú no rindes gastos, se te toma como sueldo, y por lo tanto lleva descuentos, por lo tanto lleva aportes. Porque si yo te doy $500 para un viaje y vos sobre esos $500 no rendís, bárbaro, no lo querés devolver lo que te sobró y no querés hacer una rendición, no hay ningún problema, no tenés que devolverlo. Eso sí, te lo vamos a tomar como sueldo. Lleva IRPF, lleva descuento para... No, todos los descuentos que lleva un salario. Se toma como una parte del salario. ¿Y le llevan esta? Bueno, nosotros lo presentamos ese proyecto y se está estudiando. Podrá tener modificaciones. El Frente Amplio ya lo tomó, ya lo discutió y lo presentó en el Parlamento. Ya dejó de ser un proyecto solo del MPP, es un proyecto de todo el Frente Amplio y está en discusión. Va a ser uno de los que se va a discutir ahora. Que estuvo también en los planteos que realizaba... que se realizó en la proclama, digamos, en los pedidos, del ¿no? 23 de enero. Ajustar los viáticos de los legisladores. Después el Parlamento tiene un sistema donde le paga al legislador una partida para contratación de secretarios. Y ahí es muy diverso. Ahí es cierto que quizás haya que modificar algunas cosas. Nosotros en el MPP, el mecanismo que tenemos es que nosotros no recibimos nuestro salario, se lo damos al MPP, y el MPP es el que contrata los secretarios, digamos, los legisladores, están en caja, están registrados, como corresponde, ¿no? Ahora, es cierto, hay algunos legisladores de los partidos de oposición, yo se los he consultado, que lo que hacen es guardar esa partida de secretaría. Y los gastos de prensa. Y lo que hacen es tomar un pase en comisión como secretario. Usan un pase en comisión, no contratan un secretario. Y se quedan si no le pagan sueldo y se quedan con la plata. Hay legisladores lo cual es legal, pero ahí también se toma como parte del sueldo. Y eso lleva aportes, ¿sabes? Es decir, hay legisladores que tienen un sueldo y hay legisladores que tienen otro sueldo. No todos los legisladores cobran lo mismo. Y con este mecanismo no. Hay algunos legisladores que están haciendo aportes, digamos, por las partidas de secretaría que también se quedan y por lo tanto se toma como parte del sueldo. De teléfono, por ejemplo, ¿le pagan el teléfono a los legisladores? Porque ahora veíamos dentro de las medidas de la Intendencia es que topean a los jerarcas y a los cargos de confianza en 1.500 pesos de teléfono. Bueno, no sé cuánto estaban gastando. Yo la vez que gasté más creo que llegué a los 1.100 pesos más o menos de teléfono. ¿Habla poco? No, porque en realidad los contratos estos que te hace ante él significan que son mucho más, a la hora de llamar es hasta mucho más barato que un teléfono tarjetero, que un teléfono que uno puede estar acostumbrado, o un plan con, te contratan, te toman los segundos de otra manera y tiene una serie de beneficios. Pero el Parlamento lo que tiene es que paga hasta 4.200, 4.500 pesos, no me acuerdo ahora, está ajustado, y si uno se pasa de esa cantidad, lo tiene que pagar uno. ¿Ah? Eso está a ajustar, porque en realidad es la época en que está fijado en la época en que las llamadas de celular eran muy caras. Y eso, como se va actualizando por IPC, lo ha llevado hacia arriba. Quizás ahí haya que hacer también algún ajuste. Pero el parlamentario, con 1.000 y pico de pesos, se maneja perfectamente, ¿no? Bien, otro de los aspectos que se mencionó es el tema social. En algún momento, y hubo algunos integrantes del sector agropecuario que estaban en toda la movilización, y después aclaró en la misma proclama que no era estar en contra de las políticas sociales ni de cortar con el apoyo social, pero sí se establece la necesidad de que exista. Es decir, está la idea esa, hablando en criollo, de que si se le da plata a alguien que por lo menos haga algo. Es así. Es esa la idea que se transmite. Esa es una vieja discusión que no se ha dado solo ¿Cuál ahora es la realidad? entorno, Bueno, ¿no? ¿cuál es la realidad? Por ejemplo, si pensamos en Florida, el apoyo social, ¿usted tiene algunos datos? Lo que pasa es que se confunde, yo he llegado a escuchar hasta que hablan del plan de emergencia, cuando el plan de emergencia fue en el 2005, 2006, y duró 2 o 3 años y se terminó, ¿no? Hoy estamos hablando donde el Ministerio de Desarrollo Social tiene una serie de planes, algunos tienen que ver con promoción del empleo y del trabajo, ¿no? Se hacen llamados, la gente se anota para trabajar, organizados por una ONG que le da capacitación, lo hemos visto pintando una escuela, pintando... Uruguay trabaja, por ejemplo. Hay una serie de planes, ¿no? Hay otros planes vinculados a la promoción del primer empleo, hay una serie de cosas. Lo único concreto, digamos, de transferencia monetaria tiene que ver con lo que se llama la tarjeta Uruguay Social, que es un aporte en dinero que mes a mes se le hace a las familias que están más jodidas. Y ahí estamos hablando de situaciones bastante embromadas, donde el Estado, a través de una transferencia monetaria, a la familia les hace un apoyo.
La única contrapartida que tiene es el tema de la asistencia de los chiquilines, porque va atado a las ¿Y de cuánta partidas. plata estamos hablando? Y estamos hablando de una familia que tiene un chiquilín, recibe 900 pesos por mes. Y las familias que tienen más de 4 chiquilines reciben en el entorno de 3.000 a 2.500 pesos más o menos. No estamos. También hay lo que se llama la tarjeta doble, que es para situaciones extremísimas, de pobreza muy extrema, donde se paga el doble. Y ahí estamos hablando que el tope, digamos, de una tarjeta con la cantidad de chiquilines en la familia más grande, andan en el entorno de los 10.000 pesos. Ese es el tope, digamos. Bien. En el departamento de Florida andan en el entorno de 150, 160 familias. En esa situación. La más vulnerable, la más embromada. En promedio, Florida, yo tengo los datos del año pasado, pero andaban en el entorno de 1.000, 1.100 tarjetas, en total, 1.100 tarjetas Uruguay Social, 1.100 familias que reciben apoyo del Estado. No supera los 3.000 pesos de promedio. ¿Más de un integrante de la familia recibe o uno solo? No, uno solo, es uno por familia. Es una tarjeta por familia, que atiende al núcleo familiar. ¿Ah? Y ahí estamos hablando de un promedio de menos de 3.000 pesos en el total de lo que se gasta. O sea que incluso lo que se está destinando a la tarjeta de Uruguay Social no mueve la aguja de ninguna economía. Para nada. Bien. Para nada. Seguimos pasando rayas. Ahora, si hablamos de los 2.000 y pico de millones de dólares que se exoneran a las empresas a través de zona franca, a través de devolución de impuestos, a través de exoneraciones impositivas, quizás ahí sí estamos hablando de algo que mueve la aguja. ¿Esas exoneraciones abarcan el sector agropecuario? Sí, y mucho, claro. Sin embargo, hay quejas en cuanto a la cantidad de impuestos que pagan quienes están en el sector agropecuario. Sí, nosotros tenemos en el MPP... Sí, que hay una sumatoria de impuestos. Un equipo de asesores económicos donde está el compañero Tajam, que fue senador además y fue diputado en varios periodos, es economista. Ellos han analizado mucho el tema de la carga impositiva que tienen los distintos sectores, ¿no? Hoy, el agro, históricamente, el sector agropecuario como tal, la carga impositiva ha sido en el entorno de un 6 a un 12% de lo que produce, del PBI que generan, digamos, ¿no? Eso es lo que se le paga al Estado. Hoy está en el 8%, está en el medio, está en el promedio. No se puede decir que el gobierno del Frente Amplio aumentó la carga impositiva sobre el agro, porque si uno mira las gráficas, ve los informes, ha venido bajando en porcentaje. Ahora, lo que pasa es que el agro ha crecido mucho. Cuando Agassi por ahí se puso un titular, el ex senador Ernesto Agassi, que además fue ex viceministro y ex ministro de Ganadería, decía, uno de los problemas del agro tiene que ver con el crecimiento. Claro, sí, hubo gran calentura también. Porque... Sí, pero es real, porque Uruguay cuando el gobierno del Frente Amplio empieza en el 2005, Uruguay producía alimentos para 9 millones de personas. Hoy producimos alimentos para más de 30 millones de personas. Y podemos llegar a producir alimentos para 50 millones de personas. Entonces, eso genera problemas de crecimiento. ¿Por qué? Porque Uruguay produce un montón de cosas más que además están atados a los precios internacionales. Entonces, afecta mucho más cuando baja un precio internacional. No es lo mismo la leche en polvo a $5.000 la tonelada que a 2.000 y pico o 1.200 como llegó a estar. Bien, no vamos a hacer pausa, vamos a seguir pasando los cartelitos de nuestros anunciantes, Renson, porque así llegamos bien en hora, porque nos quedan unas cuantas preguntas. Ya conocemos el timing de Renson y antes que nos avise, nosotros bien. Tomamos debida nota. Bien, yo estoy tratando de seguir todo el hilo y recordar los aspectos que se han planteado. Ahora, si el tema viene por el lado de que hay quejas por la presión impositiva, y usted me dice que la presión impositiva no es tan alta. Hay quejas por lo que es el costo del Estado. Usted me dice que el costo del Estado no es tan alto, es razonable. Pero yo por el otro lado he escuchado en entrevistas que hice en este mismo programa, lo que se ha transmitido a través de lo que ha sido la movilización del sector agropecuario, en cuanto a que si no se adoptan medidas en forma rápida, vamos camino a una crisis peor que la del 2002. Es más, algunos ya han señalado, no lo señalaron no se señaló en la proclama o en las declaraciones del día 23, pero algunos han señalado que estamos en crisis. Sí, sí. Es decir, ¿en qué estamos? Según la visión
que usted tiene. Yo comparto lo que dice Agassi, que parte de lo que se puede llamar crisis tiene que ver con una crisis de crecimiento. Cuando uno crece, obviamente tiene problemas. El tema es cómo enfrenta esa crisis. La crisis del 2002, que no era del 2002, reventó en el 2002, pero 98. Se venía gestando en el 98, tenía componentes del entorno de América, de decisiones que habían tomado Argentina y Brasil, y tenía un componente también de Uruguay, de cómo había manejado incluso su tema de la deuda, que también se venía arrastrando hasta de aquello de la tablita. Vamos, la deuda del agro no era una deuda del 98, tenía componentes incluso mucho más atrás, ¿no? De la década del 80 y también de la década del 90. Con momentos en donde también el agro había tenido posibilidades de expandirse mucho, de vender mucho y también le había generado algunos problemas. Aquella crisis vinculada a los mercados, a la posibilidad de colocar la producción que tenía Uruguay y al endeudamiento feroz que existía en el agro. Yo recuerdo reuniones con productores donde mujeres llorando nos decían que el vecino se había suicidado por las deudas que tenía. Entonces, comparar, o no se vivió la crisis del 2002, el que está diciendo eso, o está mintiendo. No se puede comparar, no tiene punto de comparación. Yo le pido a cualquiera que recuerde algo de lo que era, comparar la situación que está viviendo el país hoy con la situación que vivía el país a principios del 2000, 2001, 2002. No tiene nada que ver. No hay punto de comparación. Entonces, claro, uno recibe tanta queja de cuando a mí me dijeron que yo podía invertir en determinado producto, que podía generar determinada rentabilidad, que iba a tener determinadas cosas, y resulta que los números no me están dando todo lo que me dan, porque del 2014 para acá vienen bajando los commodities, viene bajando una serie de precios, bueno, es brava, yo lo entiendo, y hay algunos sectores particulares, hoy particularmente la granja en Canelones tiene una situación muy complicada, pero no tiene que ver con los impuestos que paga la granja, no tiene que ver con eso, tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con ambiente, con cuestiones climáticas, tiene que ver con situaciones. Para eso se generó un fondo, para eso el fondo de la granja, para eso la lechería tiene también sus mecanismos y para eso ahora el Parlamento está discutiendo, pero ahora el Parlamento está discutiendo una ley que vino sobre fines del año pasado enviada por el Poder Ejecutivo para atender el tema de la lechería, que el senador Mujica y otros senadores plantearon, acá falta la parte de los pequeños productores que no tienen endeudamiento con los bancos, tienen endeudamiento con los proveedores, entonces quedaban afuera de la ley y ahora se hizo una modificación y se va a incluir también la posibilidad de que los productores pequeños puedan utilizar esa garantía, ese fondo de garantía que se está creando para cubrir las deudas que tienen con proveedores, porque no es lo mismo ir a pedirle plata al banco a que yo le debo a quien me provee determinados servicios, determinados insumos. Es un arreglo entre privados y no entraba en esta ley. Eso ahora se modificó y se va a atender esa realidad. Las deudas con los bancos es un tema que preocupa y mucho al sector agropecuario. La deuda con los bancos es un problema de la producción en general, no es un problema solo del agro. Y eso no puede derivar en una situación de crisis donde muchos que no puedan pagar terminen colapsando, cerrando. Hoy no está planteado que no puedan pagar. Y de hecho en la propia proclama se dice, no queremos quitas. Porque en otro momento más plazo. Lo que quieren es una reprogramación. Una reprogramación de la deuda. Y eso el Banco República lo ha hecho más de una vez. Ahora, ¿cómo hacemos la reprogramación con la banca privada? Porque muchas de esas deudas son con la banca privada. Es decir, que con el Banco República no habría problema de reprogramar las deudas. Con el Banco República se ha conversado y se generan mecanismos de reprogramación de deuda. Se puede hacer y el propio gobierno puede tomar la decisión. Ahora, con la banca privada lo tendrán que resolver cada una de las gremiales cómo lo manejan. Y hoy mucha de esa deuda tiene que ver con banca privada. ¿Y el gobierno no puede incidir de ninguna manera con eso? Sí, pero otra ley para resolver los problemas de deuda. Es lo que hacíamos siempre en Uruguay, ¿no? Cada vez que había un problema de deuda, le perdonábamos la deuda. Pero si no tiene salida... Bueno, bárbaro, pero ¿cuáles son las salidas? Vamos a conversarlo. Y ahí está el planteo de Tabaré Vázquez, que me parece que es excelente la respuesta que dio el Poder Ejecutivo. Sentémonos en mesas de diálogo, conversemos cada una de las situaciones y veamos cuáles son las propuestas. Porque la solución de la lechería no es la misma que la del arroz y no es la misma que la de la ganadería. Vos escuchaste, en la previa se hablaba del dólar a 36. Wow, dólar a 36. Claro, para los ganaderos es bárbaro, porque por cada dólar que exportan de vaca reciben mucho más plata. Ahora, la granja, que depende mucho del mercado interno, que nos terminamos de fundir. Si el dólar se va a 36, bajan
las ventas, va a haber mucho más inflación. De que sea gradual el aumento del dólar. No es lo mismo el dólar a 36 para la granja que para la ganadería. Por lo tanto, no se animaron en la proclama a poner el dólar a 36. ¿Vos lo escuchaste? En la previa sí. Pero nada, bueno, hay que ver cómo es lo de... Hoy el gobierno está gastando plata para mantener el precio del dólar para que no baje. $1 por día para que no baje. Para que no baje. Bueno, y esto, no ¿cómo para se que explica no esto? ¿Cómo se le explica al ciudadano común? Que no el Frente Amplio lo que está tratando es que exista una banda de flotación, claro, que no nos dé las sorpresas aquella de que vos un día te despertaste y el dólar subió 10 pesos. Claro, pero partamos de lo siguiente. ¿Quieren vivir en esa realidad? No, yo no la quiero. Está viendo, seguro que la mayoría que nos están viendo, reciben de un lado la información de o se bajan los costos del país para producir o nos fundimos. Bien, eso se va a discutir en las mesas que el presidente de la República está convocando. Y que además me parece muy bien la actitud que tuvo hoy, cuando los, entre comillas, autoconvocados, le quedó el nombre, no sé cómo llamarlo, pero fueron a entregar la proclama al presidente Tabaré Vázquez y lo recibió. Que era una de las cosas que además era lógico, ¿no? Sentarse a conversar y ver cuáles son los puntos y analizarlos. Tabaré Vázquez, cuando los lecheros se reunieron en el Consejo de Ministros que hubo en Cardal, fue allí bajo lluvias, conversó con ellos y le dijo, ¿usted quieren una rebaja del 15% de la energía eléctrica? Lo podemos hacer ahora, estamos en condiciones, la vamos a aplicar. Y así es en cada uno de los rubros. Bien, ahora, ¿a todos le tengo que bajar la energía un 15%? A mí me gustaría. No, a usted sí, pero estamos hablando de la producción. Ahora, el que tiene un campo ganadero, ciudadano común también, el que tiene 5.000 hectáreas, como había ahí en la zona de la Ruta 6, la estancia Timote, que hoy es una colonia de reglamento de tierras 1815 se llama, una colonia lechera, 5.000 hectáreas, estancia Timote, un empleado. Si le bajo el 15% de la luz no le cambia nada. Ahora, a los 28 productores lecheros que hay hoy en esa colonia, si le bajo el 15% de la luz, hay otro efecto. Y eso. Entonces, esas son las medidas que hay que tomar. Porque si no, en el perdón a tutti aprovechan algunos que... o genero medidas que no tienen ningún impacto. Y en dos aspectos, combustible y energía, ya que lo mencionamos en la energía, ¿qué puede haber? ¿Cuál es la salida? Es el más difícil, no, es el más difícil porque yo recuerdo las explicaciones de los técnicos de ANCAP. Perdón, porque se sigue hablando, a propósito de ANCAP, que justamente se está pagando lo que el gobierno le tuvo que dar a ANCAP, y lo que ANCAP gastó con un combustible caro. Existe, quizás podés volver a llamar a Amaro, que fue director de ANCAP. Hoy existe una transparencia total de cómo se genera el precio de los combustibles en Uruguay. Hay la famosa paramétrica esa que se habla. Antes no se sabía ni cómo se generaba el precio. Los uruguayos nunca nos enterábamos. Hoy hay una fórmula para calcular cuánto incide el costo salarial, cuánto incide el transporte, cuánto incide comprar el petróleo, cuánto incide el tipo de cambio. Porque si yo compro el petróleo a determinado precio, ¿a cuánto está el dólar? Si lo compré estaba a un precio, si lo compré estaba a otro. Hay una serie de factores. Hoy el más difícil de atender es el precio del gasoil, por más que hubo un intento de no aumentarlo tanto ahora cuando el último ajuste, pero que tiene que ver con que por cada barril de petróleo yo saco la misma cantidad para producir gasoil que para producir nafta. Si volvemos a aquel mecanismo donde todo el mundo va a empezar a comprar, todo el mundo no, los que compran coches 0 kilómetros van a terminar comprando coches diésel de nuevo, porque el gasoil estaría mucho más barato. Por un gasoil más barato, pero también se dice no hemos resuelto ese tema. Se importa el gasoil sale más barato que hacerlo, producirlo acá. Falso, ya estuvo demostrado, hay ingenieros... se insistió en estos días. Sí, bueno, pero hay pruebas de eso, de que no es así. Hay una insistencia de algunos sectores que no quieren ANCAP, que no solo que no quieren ANCAP, no quieren las empresas públicas. El Partido Nacional históricamente estuvo en contra de las empresas públicas. El Partido Nacional no quiere ANCAP, no quiso ANCAP y nunca quiso ANCAP. Entramos en el mismo tema del origen, que la movilización agropecuaria tiene un trasfondo político partidario. Y a veces ideológico, pero muy marcado, porque hay ¿usted cree que fue un...? No, yo creo que el origen no, pero creo que... a ver, en el fondo discutimos algunas cosas. Yo hay algunos planteos que hago desde mi posición MPP como integrante del Movimiento de Liberación Nacional Tupamar, Frente Amplio, que algunas tienen que ver con el vallismo del 1900, y no me pesa decirla. No, porque si yo defiendo la ley de 8 horas, no es un invento de los tupamaros y los comunistas, lo aplicó Valle a principios de 1900. ¿Y quiénes se opusieron a la ley de 8 horas? ¿Por qué no salió en aquel momento la ley de 8 horas para los trabajadores rurales y sí sale hoy? Y todavía se cuestiona. ¿Quiénes votaron la ley de 8 horas para el trabajador rural? Esas discusiones están, y están a la hora de los planteos.
Bien. Está aquel viejo planteo de que yo contrato a alguien y arreglo con esa persona lo que le puedo pagar, y a vos te pago una cosa y a él le pago la otra. Porque En capaz que vos sos pariente de no sé quién y sos amigo y te pago un poco más. Terminó el tiempo. Perdón. La cortina varias veces. La cortina musical. Ya vamos, Renzo. Concreto, o sí o no, ¿cree que podrá, mediante el diálogo, lograrse salidas, aparte de los reclamos que han realizado desde el sector agropecuario? Sí. Creo que van a haber, de hecho Tabaré ya lo anunció, para la reunión que está prevista el 29, va a ir a cada uno de las partes del agro con propuestas concretas para discutir y para analizar, de solución. Diputado Carlos Rodríguez, gracias por venir, gracias por el tiempo. Gracias a ti, perdón por hablar demasiado. No, pero está bien, son temas que son necesarios profundizarlos. Bien. Por eso nosotros tratamos de hablar, así que capaz que lo molestamos algún otro día. Ningún problema. Amigas y amigos, llegamos al final de un nuevo programa. Como siempre les decimos, disfruten de la vida, vale la pena. Nos reencontramos en cualquier momento, que pasen bien. La última noche.